Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión en la Ciudad de México, hoy viernes 4 de octubre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook, TV Zona Pública, en Twitter, @Zona Pública_TV. En YouTube a través de Vázquez Handal Oficial. Me da mucho gusto, como todos los viernes, darle la bienvenida esta tarde a Estefanía Naro. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Jean-Paul, ¿cómo Uber, estás? Bienvenido. Estefanía. Además, hoy sí te van a tocar todos tus temas. Sí, ¿verdad? Casi todos son jurídicos. Sí, viene muy de buenas por eso. No sé, eso Sí, de buenas ahorita. Traigo gripa, pero vengo de buenas. Eso de buenas ahorita nos lo explicarás. Porque evidentemente el tema más importante y que independientemente de la noticia tiene una connotación a futuro y es de lo que vamos a platicar, es de esta renuncia que presenta el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, quien fue electo para 15 años y apenas llevaba 4. El presidente de la República hoy en su conferencia mañanera da a conocer que esta dimisión se debe a que el ministro Medina Mora tendrá que llevar los casos de los que se le imputan en la Fiscalía y por una cuestión, pues no sé si de decencia o de oportunidad, decide hacerlo desde fuera de la Corte. La primera pregunta que te haría, ¿esto no se podía hacer con una licencia o con un permiso? A ver, más bien, yo creo que ni siquiera debió haber renunciado. Si el caso hubiera llegado a la Corte, y hubiera caído en manos de la Corte, digamos, para una resolución en última instancia, él tendría que haberse excusado de conocer, porque pues obviamente es un asunto que se trata de él, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda, bueno, pues es la renuncia y de todos conocido que trae ahí asuntos encabezados o que tienen que ver con la unidad de inteligencia financiera. En pocas palabras, le descubrieron una serie de transferencias multimillonarias, aparentemente de negocios de la época que hizo cuando era embajador en Inglaterra, no lo tengo muy claro, alguna relación también de negocios con Juan Collado, que no es ningún secreto de su amigo. Pero mi pregunta, independientemente de lo que se le acuse y de los medios de defensa que él tiene, es: ¿tenía estrictamente que renunciar? No tenía que renunciar. O sea, la verdad es que yo cuando vi la renuncia dije, o sea, digamos, el mensaje al final es, porque el artículo 98 te dice, la renuncia es por casos graves o causas graves. Aquí es una investigación. Quizás si se hubiera ejercitado la acción penal, o sea, él como es ministro tiene fuero, entonces el proceso es diferente, porque tendría que haber ido primero a juicio político para que se le pudiera salir, le hubieran separado el cargo y enfrentar a la justicia. Digamos, en términos más complejos, porque a veces las personas que oyen hablar del fuero dicen, es que sí, claro, es para encubrir delincuentes. No, es que justamente lo que sucede es, el fuero se creó para proteger la estabilidad de las instituciones. Es decir, si tenemos un manejo faccioso de una institución investigadora en contra del Poder Judicial, lo que hace el fuero es mantenerlos ahí. Sí, nada más que esta circunstancia puede echar por la borda el concepto esencial. Exacto. De atentar contra las instituciones, y esa va a ser la segunda pregunta, porque entonces la primera que tengo que hacerles ¿es un acto de extrema decencia de Eduardo Medina Mora, que aquí yo no estoy para juzgarlo, el renunciar para poder afrontar una acusación? ¿O esto obedece a una presión política directa desde el gobierno federal que, me voy a anticipar a los hechos y no es más que una teoría, puede ser un intercambio? Renuncia para que me dejes el espacio y yo me encargo de que nadie te enjuicie o nadie te encarcele. Pero ¿por qué? Y ahí va la segunda pregunta de una vez. Porque esto le da la posibilidad al presidente de la República de poner otro ministro. Y de hecho, pues me voy a adelantar, ministra, y se llama Loreta. Exacto. Yo tengo ahí tal vez una lectura diferente del tema. Yo creo que para que un ministro deje un puesto para el que todavía le quedaban cerca de 10 años, tuvo que haber habido una presión fuerte para que él dejara ese puesto. Y esto me lleva a ver que, pues obviamente hay mensajes entre los grupos políticos, es normal que haya reacomodos de poder, y hay que ver cómo esto se traduce en capital político. Clausewitz, uno de los grandes teóricos de la guerra, siempre ha dicho que una guerra, para que sea legítima, tiene que tener un fin legítimo.
La premisa tal vez más importante de nuestro presidente, el eje rector, es acabar con la corrupción. El hecho de que se hagan públicos que las transferencias de Medina Mora con el banco HBC no cuadraba con su declaración patrimonial, pues deja la puerta abierta a la corrupción. Y entonces esto lo hace legítimo y se traduce en capital político para unas elecciones en el 2021 en varios estados que ya empezaron. Y si el presidente tiene buena aprobación, eso se transmite en capital político para su partido, porque él es sinónimo de la marca de Morena. Ahora, lo otro que es preocupante aquí es que ya nos estamos acostumbrando a juntas de cuentas nivel Nicaragua. A principios de este año pasó lo mismo con el ministro de la Suprema Corte de Justicia en Nicaragua, y eso nos habla de cómo están nuestras instituciones, pero también hay que recordar que esto no es nuevo. O sea, este mismo ajuste de cuentas lo hizo Calderón cuando disuelve el Consejo General del IFE. Es lo mismo, solamente que los actores son diferentes. Nada más que el presidente dijo que él no iba a ser como ellos, que él iba a ser diferente. Y no tenemos un argumento, salvo que estés de acuerdo con lo que plantea Stephanie, no tenemos ningún argumento probatorio, ahora sí que como poniéndome del lado de los abogados, que demuestre que el presidente ejerció una presión de tipo personal o que hubiera hecho algún pacto. Pero en mi pueblo dicen que si camina como pato y hace como pato, es pato. Es pato, Exacto. claro. Ahora, la otra es que habría que considerar los términos, digamos, de la renuncia en función del impacto negativo que le puede dar al Poder Judicial si él queda como ministro. O sea, digamos, yo al interior de la Corte lo he mandado a llamar y decir, oye, ¿es en serio que estás limpio? Porque si no, nos vas a llevar por la borda a todos. Pero yo ahí sí parto, te interrumpo, porque yo ahí sí parto de una base. Un integrante no es el reflejo ni la representación de todos. No, claro que no. Claro que no. Pero como el presidente siempre le gusta gobernar con las excepciones, hablar de las excepciones como si fuera la regla, entonces va a decir, ya ven, les dije, la Corte y el Poder hay corrupción y son corruptos y hay que quitarlos a todos. Entonces, esta parte de decir, bueno, pues que enfrente. Ahora, yo la verdad hubiera pedido una licencia mejor. Fue la primera pregunta que te hice. A ver, partamos de una base. Para enfrentar esto, ¿era necesario renunciar? Ya contestaste que no. Yo no soy quien para dudar o para afirmar si el señor Medina Mora es un hombre honorable, pero lo que nos está vendiendo es renuncio para poder enfrentar esta acusación de manera limpia. Parecería un adalid de la honestidad. Sí, pero yo también creo que a como se manejan las cosas en este país, el presidente le pudo haber dicho, te doy un salvoconducto. Si renuncias y me dejas la silla, yo me encargo de que no te pase nada. Falta que le cumpla. Porque el presidente no cumple esas cosas, no cumple nada. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y pero miente también todo el tiempo. habría que ver la relación que tiene Medina Mora con otros actores que han sido relevantes por el presidente. Por ejemplo, la relación con Alejandro Quintero, ex vicepresidente de Televisa, publicista. Juan Collado, que ha estado detrás de las campañas sucias, ¿no?, electorales en contra del presidente y que se presume como el autor de los videoescándalos de colaboradores cercanos al presidente, ¿no?, como el de Bejarano y Las Ligas. Por eso, ¿a cuál de las dos teorías que hemos planteado se inclinan? A la de que el señor Medina Mora es un hombre excesivamente honorable y toma la decisión de separarse de su cargo para enfrentar una acusación, o le ofrecieron una negociación. Yo creo que esto fue presión, negociación, y yo no hubiera renunciado, porque además no solo eso, la Constitución prevé que cuando pides licencia por más de un mes, se nombra a un ministro provisional en lo que dura la licencia. Entonces, pues tan fácil hubiera decir, pido licencia, en lo que aclaro esto, y una vez que aclare, como voy a salir bien, voy a llegar fortalecido, y ahora sí, ¿quién se avienta? Además, con un cargo que es transeccional. Exactamente. El asunto es que si renuncia de manera irrevocable, a mí lo que me da a pensar, y además, insisto, el presidente ha insistido 2 veces en que la señora Loreta sea ministra y las 2 veces ha quedado en segundo lugar, lo que a mí me da a pensar que esto fue un intercambio de fichas. Porque es un nuevo régimen, se están acomodando fichas acorde al régimen y la justicia va acorde al régimen. Y esto no es nuevo, pasa casi cada sexenio. Además que hay muchísimos temas, que seguramente vamos a ver en otro bloque, Sí. que va a estar en manos del Poder Judicial. Sí, aquí se abren otra vez 2 puntos.
Para que Medina Mora haya aceptado la presión, es porque también él sabe que en una investigación a lo mejor no salía muy limpio, que digamos. Claro. Y yo ahí sí puedo entender esta parte de sacrifico los 10 años que me quedan como ministro a cambio de impunidad, Y también de hay que ver inmunidad. de O sea, dónde vienen las filtraciones de sus movimientos a las cuentas. No, eso es una investigación Eso de la viene, UIF. viene de Estados Unidos. Sí, pero Estados esa es Unidos una lo investigación que filtra. hizo la UIF, que además seguramente debe de estar investigando todo lo que se mueva, Claro. precisamente por esta circunstancia de equilibrios políticos. Pero el otro tema que viene ligado con lo mismo que acabas de decir es que al presidente sí le interesa detonar la Corte y tener más ministros suyos para poder enfrentar los temas que efectivamente vamos a hablar en los siguientes bloques. Y me refiero particularmente a esta estrategia de declarar la base aérea de Santa Lucía como una circunstancia de seguridad nacional. Y te tengo que decir una cosa, yo entiendo que una base aérea sí es un lugar de seguridad nacional, pero cuando lo conviertes en un aeropuerto civil, pierde esa condición. Claro. Y como ese es el debate, que ahorita nos lo explicarás también en la Corte, pues mientras más ministros tengas Claro. de tu lado, la balanza se puede equilibrar para el lado que tú escojas. Entonces, pues yo concluiría de manera personal, salvo lo que ustedes mejor opinen, que la renuncia de Medina Mora se debe fundamentalmente a que sí hay materia jurídica para enjuiciarlo y que él, igual que Richard Nixon en su momento, dijo, pues mira, yo mejor me Claro. despido, me voy feliz de la vida, te dejo el cargo, ocúpalo, haz con él lo que quieras, nada más La conmigo no te política metas. fundamentalmente es un juego de ajedrez y las fichas se están acomodando. Todo. No es nuevo, pasa varias Con veces. el riesgo que yo veo que ya el presidente ya probó que intentonas fuertes de ciertos temas y empujarlos no le resultan. Por la vía legal. Sí, o sea, él diciendo en su misa mañanera, ahí con sus cosas y como lo hace y a mano alzada, etcétera, ya bien que no le va a funcionar. Y entonces hoy lo que estamos viendo es más presión para las instituciones para apoderarse de espacios y torcer las cosas a como él quiere. Y eso es lo más grave que nos puede pasar. El arte de la guerra, Sun Tzu. Así es. Vamos a un corte, no tardamos nada y cuando volvamos le vamos a entrar directamente a este tema, al de Santa Lucía.